78, del verso 1 al verso 11. Lo vamos a hacer como es nuestra costumbre antifonalmente. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios de su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Amén. Vamos a responder entonando la alabanza, da lo mejor al maestro, que es el número 287 de nuestro himnario. Recibamos a quien trae la proclamación de la palabra, nuestro pastor. Tomen su lugar, por favor. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el Salmo número 116. El Salmo número 116, y vamos a fijar nuestra atención
en el versículo 15. Salmo 116, versículo 15. O verso 15 si lo desean, porque esta es una poesía. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la Escritura así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Nuestro Dios y nuestro Rey, gracias te damos por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, quien usándola redarguye en nuestros corazones y trae a nuestra memoria no solamente las promesas de tu Evangelio, sino también nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos de ser agradecidos para contigo y agradecidos con aquellos hombres, con aquellos profetas que tú levantaste, porque tuviste piedad de tu pueblo, porque viste que eran como ovejas sin pastor, y les hiciste a través de sus labios, a través de ellos, llegar, Padre Santo, tu poderosa palabra. Gracias te damos por esos hombres y mujeres incontables, Señor, que amándote hasta lo sumo, que amando a tu Hijo Jesucristo, en no pocas ocasiones entregaron su propia vida y derramaron la semilla del Evangelio con su propia sangre, como lo hiciera su Maestro y nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, Señor, para elevar nuestro corazón hacia ti, lleno de gratitud, Señor, por la vida de estos hombres que tú llamaste, por la vida de estos hombres, Padre Santo, que tú santificaste y los usaste para que llegara a esta nuestra patria, tan dolida, Señor, tan dolida de pecado, tan dolida de injusticia, Padre Santo, por aquellos que deberían de ser padres, Señor, se vuelven, Señor, tiranos contra su pueblo. Dios y Padre nuestro, te pedimos que tu Espíritu Santo, al usar tu palabra, Señor, abra nuestros ojos y podamos conocer tu voluntad y podamos entender, Señor, las riquezas de tu bondad. Y también, Señor, podamos ser movidos a movimiento, movidos por tu Espíritu Santo a la acción. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues tenemos dos cosas con las cuales iniciar. La primera es la lectura que acabamos de hacer. Si ustedes ven anterior, arriba en el versículo 10, hay una frase muy interesante y muy importante. Creí, por lo cual hablé. El que cree, habla. El que cree no se queda mudo. El que cree no está callado. Y si usted tiene los labios sellados, entonces no ha creído. Porque el Señor una y otra vez nos da oportunidades de dar testimonio del poderoso Evangelio. En nuestros trabajos, en nuestros juegos, entre nuestras amistades. Cuando uno escucha, de veras, ya se están preparando para las celebraciones de las brujas. Ya se están preparando para las celebraciones del Día de Muertos. Y nos cuentan tantas fantasías, hermanos, que la flor de cempasúchil, que sirve para guiar a nuestros muertos, para que no se pierdan. Óiganme, pues pónganle una credencial con la dirección, ¿no? Para que no se extravíen, ¿sí? Entonces, que les ponen que su pancito, que su tequilita, hermanos, tremendo que en el sureste su pibipollo, acá para el norte su zacahuil y no sé cuántas cosas. Hermanos, sí, una vez me invitaron a predicar a una de estas iglesias y digo, pues, bueno, ¿de qué quieres que predique? Yo iba a otro asunto, unas conferencias como normalmente es lo que voy. Y ya en el camino el pastor me dice, oye, hermano, ¿sabe qué? Quisiera que predicara sobre los pichanitos. ¿Y eso qué cosa será? Digo, pues no sé. ¿Y por qué quieres que predique sobre los pichanitos? Es que en este día los hermanos todos se van al piripollo. Y haga de cuenta la escuela dominical de la IP el Mesías. Así, miren. Un
2, 3, 4, 5 nada más. ¿Sí? Entonces así se vacía la iglesia porque están en el pibipollo que le pusieron a los pichanitos. Los pichanitos son los muertos, ¿no saben? Los pichanitos creo que son los muertos. Es una palabra maya. Muertos pequeños. Ah, los muertos pequeños, sí, ¿verdad? Los muertitos pequeños. Esa es una oportunidad, hermanos, para hablar. Cuando nos están platicando de estas fantasías, en las vacaciones que nos... Sí, fue la grandeza de nuestro pueblo. No, que estas pirámides, y que ellos creían, y ellos que el otro. Pues uno tiene que hablar. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Son las oportunidades que uno nos da. Dice, creí, por tanto hablé. Pero el versículo que ha llamado nuestra atención esta tarde es: estimada es a Jehová, Jehová, Dios, el nombre con el que se dio a conocer Dios. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. ¿Cómo es posible? Él sí los recuerda. Él recuerda muy bien a San Calvino, recuerda muy bien a San Martín, no de Porres, Lutero, ¿sí? Él recuerda bien a cada uno de ellos. ¿Y nosotros? Si ellos no hubieran escuchado la voz de su Señor, nosotros seguiríamos en tinieblas, hermanos. Pero ellos la escucharon y no cerraron sus labios. Fueron amenazados con la muerte y no le tuvieron, bueno, yo creo que sí le tuvieron miedo a la muerte, porque somos humanos, pero se sostuvieron en las promesas del Señor y estaban aún dispuestos a dar su vida. Algunos murieron de una manera muy horrible, otros Dios les concedió morir en su cama, pero su vida no fue tampoco nada tranquila. Si Dios se acuerda de ellos, ¿quiénes somos entonces nosotros para ignorarlos? Nosotros entonces debemos traer a la memoria nuestra, a la memoria de nuestros hijos. Vean sus cuadernos, vean sus cuartos personales, sus búnkers, frases de Marx, frases del Che Guevara, ¿sí? Esas son las frases que ellos tienen, esas son las frases que ellos tienen ahí. ¿De qué hablan, hermanos? De que entonces en su debida oportunidad nosotros no abrimos los labios. Como todo ser humano, somos rebeldes. No nos gusta la instrucción, no nos gusta que nos llamen la atención. Y no nos van a hacer caso. Pero usted sembró la semilla de la verdad en el corazón de su hijo, en el corazón de su hija. Cuando sea grande, como vamos a escuchar, usted escuchará los testimonios de los hijos. Por eso es que estamos aquí, hermanos, para darle gracias a Dios. ¿Por qué levantó a estos hombres? Cuando el evangelio de aquellos que deberían de predicarlo con fidelidad se estaban desviando. Lo mismo hizo con su pueblo antiguo de Israel. Les envió profetas una y otra vez. Se los envió a Israel del norte, se los envió a Judá, se los envió a Efraín. Pero Dios jamás nos ha abandonado. Nunca. Él nos ha estado reconviniendo siempre y enviándonos quien nos hable. Que nosotros le cerremos las puertas, que nosotros le cerremos los oídos, que nosotros se nos rechinan los dientes cuando nos hablan de Él. Esa es otra cosa, esa es la respuesta nuestra. Pero que no digan que Dios no intentó llamarlos a su regazo. El título que hemos anunciado hoy es Charles Hodge, teólogo del intelecto y de la piedad. Esto retumba en los oídos de los evangelicalistas. Porque decir eso de teólogo, no, ¿qué es eso de teólogo? No, para mí, Cristo, sí, obviamente, claro que sí. Del intelecto y de la piedad. Bueno, hermanos, ¿por qué mencionamos la palabra teólogo aquí? Porque debemos de entenderla. Lo que debe quedar claro para nosotros es esto. Uno, escuchemos, no todo teólogo necesariamente es pastor.
Esta mañana lo analizábamos en la pregunta del catecismo mayor, ¿lo recuerdan? ¿Sí? No todo teólogo necesariamente es pastor. Alguien piensa que porque salió del seminario en automático es pastor. De ninguna manera. Pero, ya, repito, no todo teólogo necesariamente es pastor. Pero todo pastor debe ser un verdadero teólogo. Entonces, no podemos improvisar pastores. Yo quiero saber, ¿quién de ustedes se sometería a una intervención quirúrgica con un cirujano improvisado? Que tomó un diplomado o un tutorial en YouTube y ahora te voy a operar. ¿Quién de ustedes lo haría? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habilitamos pastores que solo saben manosear la Biblia? Es decir, que un pastor debe ser un verdadero teólogo, un profeta y un exégeta, que les explique las escrituras, no que les comente las escrituras. Hay una gran distancia entre ser exégeta y comentarista. De esos hay mucho. Cuando juega el América y a veces pierde, porque ahorita están contentos, no creo que ganó, ¿sí? Pero a Charles Hodge le llamaron el teólogo del intelecto y de la piedad. ¿Qué querían decir con esto? Porque lo que debemos entender es que la verdadera teología no solo habita en la mente, sino también late en el corazón de cada teólogo. Cuando nuestro Señor Jesucristo encontró dos grandes ejemplos, los fariseos y los escribas, que se sabían de memoria la Biblia, la tilde y los comas, que se sabían la ley, la podían repetir de memoria, y en ese supuesto cumplimiento de la ley imponían cargas al pueblo, que el mismo maestro les reprochó, cargas que ni ustedes mismos mueven con un solo dedo. Pero por otro lado teníamos otro extremo, los celotes, no los tiernitos y de esos que venden con mayonesa. El movimiento llamado de los celotes, ¿sí? Eran hombres arrojados, aventados, pero sin ningún conocimiento, hermanos. Los dos extremos son peligrosos. Lamentablemente, entre las filas del presbiterianismo, muchos ya habían caído en ese intelectualismo, pero que no se veía ese conocimiento en la vida práctica, aplicado. Nuestro maestro conocía la ley de Dios, pero aplicaba esa ley de Dios en el pueblo del Señor. Y por eso entonces a él se le llegó a conocer como el teólogo del intelecto y de la piedad, ¿sí? Porque sí manejaba los conocimientos, pero los vivía primeramente con su vida, seguidamente con los que estaban cerca de él, como lo veremos poco a poco. Por eso, en este segundo hombre de Princeton, hablaremos de Charles Hodge. Brevemente, porque no es su biografía, no es la intención de presentar biografías, sino de la providencia de Dios, cómo en su misericordia sacó de la ignorancia a su pueblo para traerlo a las verdades del Evangelio. Y para eso usó hombres. Charles Hodge es el segundo hombre de Princeton. Nació en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos de América. Fue el hijo de una familia de 5 hijos, y quedó huérfano de padre a la edad de los 6 meses. O sea, no conoció a su papá. Su madre fue María, como se escribe aquí, Blanchard. Ella fue descendiente de hugonotes. Y hay que recordar que a los calvinistas de Francia se les llamaban hugonotes, o sea, era una calvinista. María heredaría de sus padres un carácter
carácter fuerte y un testimonio vivo de la fe reformada. Algunos hijos dirán, no, mi mamá nomás tiene lo enojona, el carácter de fuerte, pero de reformada no tiene nada. Espero que no sea el caso de ustedes, hermanas. Pero hay que llamar la atención a algo. De la misma manera que Mónica, ustedes ya saben quién era Mónica, ¿verdad? Por supuesto. La mamá de San Agustín. La mamá de San Agustín. Bueno, de la misma manera decíamos, ¿sí?, que lo hizo Mónica con su hijo Agustín. Y Marta, también ya saben quién era Marta, no la del Nuevo Testamento, sino Marta, ¿quién? Escuchen, con su vida. Marta, ¿quién? Con su vida, su fe y su testimonio lo hizo con San Juan Crisóstomo. Así también María Blanchard, con su fe, su vida y su testimonio, ejerció una poderosa influencia en la vida de su hijo Charles. De tal manera que ni Agustín ni Crisóstomo podían reprocharle a su mamá, tú nunca fuiste a la escuela dominical. Bueno, es que todavía no existía la escuela dominical. ¿Ven cómo sutilmente nosotros le predicamos un anti-evangelio a nuestros hijos? Con nuestras acciones, hermanos. ¿Sí? Tal vez el hijo no se dé cuenta o no lo tome en cuenta, pero él ve a su madre hincada, orando por sus hijos y escuchando sus nombres. Él ve a su papá leyendo su Biblia y comentándola. Y cuando es grande y cuando empieza él a tener sus propias responsabilidades y sus propios fracasos, entonces viene a su memoria a su padre leyendo la Biblia, a su madre orando, a su padre y a su madre fieles siempre en la comunidad cristiana. Esa es la primera enseñanza que debemos darle a nuestros hijos. Comentaba esta mañana del letrero de la primera y de la segunda escuela. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? La primera escuela es el hogar. Los primeros maestros somos nosotros. ¿Qué mensaje les estamos enviando a nuestros hijos? ¿Qué enseñanzas? ¿Podemos nosotros decir, como esta mujer, como Mónica, como Marta, como María Blanchard? ¿Podemos, hermanos, nosotros? Creo que muchos de nosotros terminaríamos reprobados. Entonces, no se asombre. No se asombre de su hijo, no se asombre de su hija. ¿Sí? María, presbiteriana convencida, educó a su familia en la fe de Westminster. Bueno, aquí hay mamás presbiterianas que ni saben pronunciar la palabra presbiteriana. No, aquí no, allá afuera, perdón. Dicen presbiteriana. Que no saben ni pronunciar ni escribir Westminster. Y que no saben lo que eso significa, Westminster. Hablar de Westminster significa el catecismo menor, el catecismo mayor y la confesión de fe. Yo quisiera saber qué madre la tiene en su casa, encuadernada, guardada. Qué padre lo estudia. Esta mañana decíamos, ustedes padres de familia son los responsables, los esposos son los primeros responsables. Dios ha hecho responsables a los esposos. Pero como dice la Escritura, si estos callan, las piedras hablan. Y por eso, lo terrible es el otro extremo. Ahora poner en un pedestal a las madres solteras. No, un momento. ¿Por qué es madre soltera? Primero vea primero el mensaje negativo. Entonces vean, hermanos, nosotros estamos poniendo todo al revés, ¿sí? Pero es la responsabilidad de los padres. Pero cuando estos fallan, las mujeres saltan. Pero nosotros no podemos descargar. Bueno, pues ya mi señora llevó a los niños a la escuela dominical, ahora yo voy a ver cómo pierde el América. Bueno, cuando ponen la televisión no es para... Ustedes no quieren que pierda el América, ¿verdad? Ustedes quieren que gane. Pero pues...
Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, ¿verdad? Pero lo que dice el testimonio histórico de esta mujer, presbiteriana convencida, educó a su familia en la fe de Westminster. A ver, ¿qué tarde se puso usted con su hijo? ¿Qué tarde se puso usted con su hija? Cuéntelas. ¿Cuántos años tienen? No me los diga. Nada más piénselos. Multiplíquelo por 365. No nos alcanzan los dedos de las manos, ¿verdad? Ahora eso, réstele los días que usted se puso con su hija, que usted se puso con su hijo a leer la Biblia, a estudiar los catecismos. ¿Cuántos, hermanos, reprobamos? Entonces, ¿de qué nos asombramos, hermanos? ¿De qué nos asombramos de esta juventud? Si nosotros los arrojamos ahí, los arrojamos a los brazos de estos filósofos, los arrojamos a los brazos de estos maestros irredentos. Pero sus biólogos dicen que ella les enseñó a sus hijos de las escrituras y de los catecismos, de la cual sus hijos y sus nietos nunca se apartaron. Esto es muy importante, hermanos, verlo. Que Dios en su misericordia hacia nosotros como padres, y en su misericordia a nuestros hijos, aquellos que abjuraron del Evangelio, aquellos que apostataron del Evangelio, un día en su gloriosa misericordia los volvió a llamar. Es otro asunto, es gracia, hermanos, pero no por usted, no por mi testimonio, no por el testimonio de ustedes, hermanos. Y esto es lo que debe quedar bien claro para nosotros, que la gracia del Señor es mucha más abundante de lo que nosotros podemos cuantificar. Esto, años más tarde, Hodge recordaría a su madre con estas palabras: es a nuestra madre a la que mi hermano y yo debemos absolutamente todo. Fue a nosotros que dedicó su vida. Ella oró por nosotros, trabajó por nosotros y sufrió por cada uno de nosotros. Vean el trinomio, hermanos. Vean aquí el trinomio. No solo trabajó, no solo perdona la expresión, no solo se partió el lomo, porque muchas madres de aquí sí trabajaron hasta el cansancio para que sus hijos no les faltara. Entregaron sus vidas. Pero como dice en Apocalipsis, solo tengo una cosa contra ti: no les enseñaste a amar a Dios, no les enseñaste la fe del Señor. Entonces ven, es un trinomio, hermanos, es un trinomio, padres. Es un trinomio, jóvenes, porque mañana serán padres, mañana serán esposos. Es un reto para ustedes, mujeres, señoritas, porque con la bendición de Dios, mañana ustedes serán madres y tendrán las obligaciones que ahora sus madres de ustedes tienen con ustedes mismas. Pero que ustedes deben de ver ahí ese trinomio, ejemplo. Oró por nosotros. ¿Podrán esto decir nuestros hijos un día? Yo iba a orar a mi papá y a mi mamá por cada uno de sus hijos, por nombre, Catá Onoma, por el nombre, por mi hijo fulano. ¿Qué padre no conoce a sus hijos? Conoce cada una de las virtudes de sus hijos, conoce también los puntos débiles de sus hijos. Y es ahí donde uno debe estar orando por ellos. ¿Le hacen uno caso? Probablemente no, hermanos. Pero llegará el momento en que ellos recordarán. Yo tengo en mi memoria bien clara, ¿sí?, las rodillas de mi padre, sus manos levantadas, orando. No, este hijo no era apóstata, este hijo era ateo, ¿sí?, orando por él. Señor, conviértelo o llévatelo.
pero orando por él, por mi madre. Esas son figuras que no se me olvidan, hermanos, ¿sí? Yo las tengo muy presentes. Y cuando el Señor me trajo a sus pies, entonces esas figuras vienen de tiempo en tiempo y cada rato, hermanos. Sobre todo en mis momentos de desilusión. Que si tengo desilusiones, sí, hermanos. Que si tengo aflicciones, sí, sí las tengo. Que yo quisiera hacer otras cosas, sí, quisiera hacerlas. Pero mi Señor me ha puesto aquí. Y cuando esa mi fe ha flaqueado, han venido a mí a mi memoria, las oraciones de mis padres. ¿Podrán decir eso nuestros hijos de cada uno de nosotros? Ese es, hermanos, ese es el objetivo. Así que tomen nota. Hodge ingresó al College Princeton, hoy Universidad de Princeton, en donde graduó en 1815. No dejó estudios truncos. Ahora recuerden por qué muchos tienen estudios truncos. Recuérdenlo. Tengámoslo entonces presente. Terminó. Lo que comenzó, terminó. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Porque andan picando aquí, picando allá, picando. Y todos los demás tienen la culpa, Todos los demás tienen la culpa. Yo escuché una vez a bueno, ahora ya no es tan joven, ¿sí? Creo que estaba estudiando algo así de computación. Y total que ya no estaba ahí. No, dice, pues ya es que ya los maestros no tenían nada que enseñarme. Ay, caray. Oh, caray. Bueno, pues sí. Y se metió a quién sabe cosa y bueno, hasta donde sé, creo que estudió para abogado. No sé si terminó o no sé. Pero vean, hermanos, entonces. Pero otra vez, terminar un estudio es concluirlo de pe a pa y trabajarlo. También, hermanos. Entonces vean todas las implicancias que esto tiene. Y todo eso es responsabilidad nuestra de enseñarle a nuestros hijos. Graduó en 1815. Durante su estancia en el college, según testimonio de él mismo, fue convertido a la edad de 18 años como resultado de un avivamiento. Ojo, porque después él va a hablar muy bonito de ellos, Fue donde comenzó, pero después el Señor le llevó a detectar las debilidades de este movimiento. Y vamos a ver entonces cómo se enfrentó a ellos también. Dios mediante, el próximo domingo. En 1816 inició sus estudios en el Princeton Theological Seminary, junto con otros 27 estudiantes. Híjoles, ya quisiéramos que saliera uno de aquí, hermanos. Sí, 27 estudiantes. Estos 27 estudiantes y él, serían 28, fueron preparados con los dos únicos profesores que había en ese momento. No necesitamos ser bolas, hermanos, necesitamos ser legiones. Uno que sea, pero entregue su vida. Uno que sea, pero consagre su vida. Ese uno se multiplicará por 2, por 3, por 4. Y llegará el momento, hermanos, en que entonces ya seamos una compañía. Pero no estemos esperando a que haya 2, a que haya 3, a que haya 15. Cada oportunidad que el Señor nos da es cada oportunidad que debemos de aprovechar. Los dos únicos maestros que había en ese momento eran Archibald Alexander y Samuel Miller. Vean ustedes, la Asamblea Nacional de Estados Unidos, cuando decidió iniciar el Princeton Theological Seminary, no dijo, ay, pues no tenemos maestros. Uno había, y con uno comenzó. ¿Sí recuerdan el nombre? A mí ya se me olvidó. ¿Fuerte? No, de aquí del Princeton. Y lo vimos hace 8 días. ¿Ya tan pronto? Archibald Alexander, el primer maestro, y era el único. Con este comenzamos. Hay que comenzar, hermanos.
Sí, pero no tengo esto. Sí, pero no tengo lo otro. Ay, pues ¿qué no ha visto las caricaturas de Picapiedra? Pues véalas, ya tienen automóvil, ¿sí? Él con sus piecitas y con sus patitas, jalando su carro, pero ya tenía su carro, ¿no? ¿Sí? Su carro piedra o su carro roca, no sé cómo le llamaría, ¿sí? Etcétera, etcétera. No, hermanos. Solo necesitamos ingenio, solo necesitamos dinamismo, solo movimiento, hermanos. Mueva, por favor, no sea artrítico. Bueno, vamos a pedir a los doctores que nos expliquen eso, ¿no? Pero parece que tuvieran artritis, así, todos encarruñados. No, hermanos, la vida es movimiento, es acción, de veras. Y estos hombres fueron hombres de acción, que no esperaron a que tuvieran todos. No, pues si no tengo pues, un carrito chiquito por ahí, por lo menos un, ¿cómo se llama ese chiquitito? ¿Mini qué? Smart. No, ese no. Ese guarache, es el Mini Cooper, de Perdis. ¿Sí? Para que me pueda venir desde la cuchilla del terror hasta acá. Si no hay coche, pues no voy. No, hermanos, sí. Entonces, vean, solo necesitamos ganas para trabajar. Si cuando me dicen, no tengo trabajo, no hay trabajo, ay, hermanos, así se me crispan. ¿Cómo que no hay trabajo? Usted no tiene que inventar el trabajo. No, hermanos. Esta mentalidad que nos han dado a los latinos, solo de empleados. No conocemos otra manera de trabajar que de empleados. Sí, es un trabajo, sí, es una manera, pero no la única, hermanos, pero no la única. No es santo de mi devoción, pero este teniente helicópterista Kiyosaki creo que se llama, sí, él no se quedó en el ejército, podría haber llegado a general. ¿Pero en qué se convirtió? En un vendedor de bienes raíces. ¿Sí? Riquísimo ahora. ¿Sí? Es más, ya hasta se jaló a ¿cómo se llama ese? ¡Un auto! ¿Cómo? Virgil. Ese qué bien saben, hermanos, no más que... Es que es impresionista. Bueno, pues él ahora ya anda promoviendo los principios de Kiyosaki. ¿Sí? Ayer estaba viendo una película, ¿sí? Yo salí por ahí y en el camioncito venía la película de un jugador olímpico, ¿sí? Fue teniente, fue piloto de la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Y al último de la película pasaron unas fotos ya de él, viejito, con canas. Ah, no, allí 2 barritas es capitán, ¿verdad? Con sus 2 barritas, capitán, hermanos. Pero fue un corredor olímpico. O sea que le siguió, hermanos. No, o sea, no necesariamente es aquí. Puede ser allá, acullá, donde sea. Pero sí les contaba una ocasión de un licenciado en economía. Cuando yo lo conocí, creo que llevaba como 10 años de haberse graduado, de haberse titulado y sin trabajo, porque estaba esperando una plaza en Pemex. Entonces, hermanos, finalmente no trabajó en Pemex, ¿eh? Yo creo que su señora sí finalmente lo mandó a trabajar. Entonces vean, hermanos, sí, hay que moverse, hermanos. Si no necesitamos tener todo ahí, eso es lo que nos hace falta, nada más dinamismo. Está muy lejos. Híjoles. Nuestros abuelos caminaban distancias, hermanos. ¿Sí? Pero de veras distancias. Nosotros una cuadrita ya queremos taxi. Bueno, alguien me va a decir, no les dé ideas, hermano, no les dé ideas, porque entonces voy a tener que cambiar de oficio. Archibald Alexander y Samuel Miller, que eran los únicos maestros, ellos fueron los que comenzaron, y bajo ellos estudió Charles Hodge. Hodge llegó a ser un fiel discípulo de Archibald Alexander, de tal manera que uno de sus hijos así le puso el nombre. ¿Saben cuánto lo admiró? De él aprendió un sólido calvinismo, un fervor espiritual evangélico y una fiel alineación a la filosofía escocesa del llamado sentido común. Términos que no voy a poder explicar ahora, pero que Dios mediante serán la próxima semana.
para que veamos cómo él entonces reaccionó, Charles Hodge, al avivamentismo. Si bien ellos lo llevaron al conocimiento del Evangelio, pero también después le puso los puntos sobre las íes. Finalmente, veremos algo de la obra de Hodge, lo que Dios hizo con él. Graduado el 28 de septiembre de 1819, ¿me están escuchando, jóvenes? Yo sé que aquí hay jóvenes que deben materias, pero el cerebro ya se les entelarañó. ¿Cuándo vas a pagar tus materias? No te escondas, ya te estoy viendo. ¿No tienes cerebro? Claro que lo tienes. ¿No tienes neurona? Claro que lo tienes. Solo te falta esfuerzo, disciplina. Eso es lo que te falta para seguir adelante. Recibió un mes más tarde la licencia para predicar. Bueno, los ancianos han de saber lo que esto significa. Cuando uno de nuestros jóvenes gradúa y se titula, entiendan bien esto, llega al presbiterio y dicen, pásale, te vamos a ordenar pastor. No, ¿verdad? Sustenta ahí un examen, ¿sí? Un examen con los presbíteros, un examen con los ancianos y un examen con los presentes. ¿Sí? Es un examen, todavía me atrevo a decir, que más riguroso que la defensa de la tesis. Porque la defensa de la tesis se centra nada más en eso. Y sus, ¿cómo se llama? Su sinodal, son sus propios maestros. ¿Sí? Son sus propios maestros. Entonces, bueno, pues, entre comillas, los que han defendido tesis, ciertas consideraciones, digo entre comillas, porque los que hemos tenido esa experiencia sabemos que no, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Qué no era mi maestro? ¿Qué no era mi amigo? Y ahí se olvidaron todos esos, ¿no? Porque aquí tienes que cumplir con esto. Este es el oficio. Bueno, él fue a eso, presentó su examen, ¿sí? Pero como dicen sus biógrafos, un fuego ardía en su pecho, la salvación por las almas y la propagación de la sana doctrina. En 1820 es llamado como profesor del Theological Princeton Seminary. Ahora es colega de sus antiguos profesores. Bueno, alguien yo creo que aquí ha experimentado eso, ¿no? Primero fueron discípulos, pero no, ya son discípulos y ya quieren ser maestros de sus maestros. ¿Sí? Todo va en orden, ¿sí? Y sus maestros entonces eran ya Archibald Alexander y Samuel Miller. Ahora tenemos 3 profesores ya. ¿Ven cómo se va sumando? Poco a poquito. Había uno, Archibald Alexander. Después, Archibald ahí ya se me olvidó, Samuel Miller. Ahora, uno más. Ahora Charles Hodge. Y así poco a poco fue aumentando la planta docente, hermanos. Primeramente, Charles Hodge fue profesor asistente. Ojo. Tenemos que comenzar así, hermanos. Primero fue, los que han sido aquí docentes, en el poli, en la universidad, ¿a poco luego les dieron la titularidad? O cuéntenme, ¿dónde les hicieron el milagro para que vaya yo? A lo mejor me la dan también a mí. Sí, pero no, hermanos, primero es uno asistente de los profesores. Si yo cuando comencé era ayudante de las enfermeras, a hacer torunditas, a limpiar termómetros y esas cosas, hermanos. No llegué luego a sentarme en la silla del médico. Entonces, hermanos, eso es lo que hay que comenzar ahí. Fue asistente. ¿Sí? Y sus materias que dio era literatura bíblica
y exégesis bíblica. Pero sus colegas de inmediato vieron, ¿sí?, el potencial que había en él, y de inmediato lo recomendaron ante la Asamblea General para que fuera un profesor titular. Ojo, Asamblea General, hermanos, ¿sí? Para nosotros ustedes saben lo que eso significa. Es un camino muy largo que recorrer, porque va de consistorio a presbiterio, de presbiterio a sínodo, del sínodo es... La Asamblea Nacional representa a las iglesias de toda la República, hermanos, y es ahí donde se decide quién va a ser profesor. No se lo dejamos a una comisión de 2, es allá, y es allá donde se decide entonces. Bueno, pues fue entonces esa recomendación, y la Asamblea General lo deliberó, y entonces le dio la titularidad de profesor en el Princeton Theological Seminary. En el año 1822 llegó lo que todo joven y señorita espera. ¿Por qué no me digan que no? Se casó. Estábamos hablando que esta mañana los jóvenes ya no tienen esa ambición, ¿verdad? Como que ya no, yo solito puedo, yo solita puedo. Sí, ahora son ninis. Pero escuchen. Para las orejas, Abdiel. Para las orejas, Abel. Para las orejas. Sí, tú también. Todos. Paren las orejas. Se casó con una presbiteriana. ¿Sí? No con Miss Universo. Lo que buscó él era que su fe, hermanos. Su testimonio de fe. Se casó con la presbiteriana Sarah Vacher. Este matrimonio tuvo 8 hijos. Bueno, todavía no se inventaban las pantallas de plasma, hermanos. Pero hubo hijos de ese matrimonio, ¿sí? Pero 2 de ellos fueron maestros del Princeton y además un nieto. Oiga, mi abuela, que su nieto fuera maestro de la Facultad del Calvino, ¿no les gustaría? Piénselo. Ore por ello, ¿sí? Ore usted por ello. Charles Hodge dedicó más de 50 años de su vida a la enseñanza y preparación de candidatos al pastorado. ¿Me escucharon, jubilados? A los 30, 35, ya no quiero saber nada. Por favor, ¿sí? Ya les dije, ¿no?, cómo murió Doyever y dónde murió Doyever. Cómo murió uno de los que inició, se me olvidó su nombre, Gresham Machen. Cómo murió, hermanos, en una trayectoria de una pulmonía, cuata decíamos entre nosotros los estudiantes. Es decir, terrible, ¿no? ¿Sí? Porque lo invitaron a predicar. ¿Sí? Y en esa travesía le tomó una tormenta de esas invernales, de esas que se dan en el norte, hermanos, de la cual ya no se levantó. Es más, ni siquiera llegó a predicar. ¿Sí? Entonces, hermanos, 50 años de su vida en la docencia. Bueno, sí existen, sí hay eso, pero es algo que se ha dado entre los pastores, no hay jubilación. ¿Sí? Así que, muchachos, pues de una vez vayan sabiéndolo si el Señor los llama para el pastorado. ¿Sí? Los pastores mueren encima del púlpito. ¿Sí? No hay para ellos. Yo ya debería de estar jubilado, hermanos. Yo tengo más de 30 años de pastor. No les quiero decir cuántos porque van a empezar a hacer cálculos y van a adivinar mi edad. ¿Sí? Charles Hodge dedicó más de 50 años de su vida a la enseñanza y preparación de candidatos al pastorado. Se calcula que unos 3,000 estudiantes pasaron por sus clases. Vean ustedes esa dedicación de estos hombres. Pero quiero resaltar otra nota importante de su vida. En 1826 marchó a Europa, no de tour de viejejito, no,
marchó a Europa para seguir preparándose académicamente para servir mejor en su ministerio pastoral. Hermanos, hay profesionistas que terminaron ni un posgrado más. Se subieron a un ladrillito y les mareó la altura luego. No, hermanos. Decía uno de mis maestros, siempre entraba al salón así, pero casi de libros. Decía, yo soy estudiante honoris causa. Siempre estaba estudiando. Siempre hay que prepararse, hermanos, hasta el último aliento. ¿Sí? Bueno, ya había pedido, pero voy a tener que cambiar mi testamento. Yo quería que en mis últimos instantes de vida me llevaran una tacita de café, bien preparadito, ahí recién hecho de la capuchinera, un expreso, ahí doble, sin cortar. Pero ya me lo prohibieron los doctores. Ni modo, tiene uno que ser entonces obediente. Bueno, ahí estuvo con connotados teólogos de la modernidad, que conoció sus principios, pero que no regresó y como novedad, ahora se los pongo aquí a Princeton. No, hablaremos de eso en otro capítulo. Pero a lo que quiero decir es que jamás termina nuestra preparación, hermanos. Jamás termina. Sígase preparando. Bueno, si no le dan título, si no le dan cartón, bueno, ya es otra cosa, si pues lo quisiéramos. Pero usted debe de seguirse preparando. Usted debe de seguir estudiando, hermanos. No importa la profesión que tenga. La que tenga, usted tiene que seguir estudiando y estudiando y estudiando. Hasta que ya las neuronas nos den una Alzheimer, siempre se me cuesta trabajo. Así como dijo el hermano. Ya, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya ni modo. ¿Sí? Que ya la artritis, ya no puede uno así sostener las cosas, en fin, pero hasta el último aliento. Hay otra cosa, hermanos. Fue el autor de la primera teología sistemática que se escribiera en el continente americano. Mencionaba en otra ocasión que la primera teología, o algo así parecido a la teología sistemática que usó Princeton, ¿se acuerdan? Fue la obra de un teólogo reformado escolástico. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, el siguiente de Sankey. ¿Sí? El siguiente de Sankey. Pero lo vamos a recordar en la próxima, hermanos. Porque después, cuando se dan cuenta, entonces empiezan a poner los puntos sobre las íes, hermanos. Sí, hermanos. Yo prediqué sobre el rapto. Eso fue lo que aprendí primero. Yo aprendí muchas cosas de las cuales prediqué, muchas cosas de las cuales ahora me arrepiento y me ruborizo cuando me acuerdo, ¿no? Pero esas fueron mis primeras enseñanzas. Pero poco a poco el Señor me fue abriendo el panorama y entonces ¿qué? A corregir todo eso que traíamos. Pues eso hizo este hombre. Fue corrigiendo y entonces tiene una crítica aguda al avivamentismo y así, etcétera, y etcétera. Hay varios comentarios exegéticos de él, como está Corintios, etcétera, y otros escritos. Otra vez, hermanos, yo he retado a nuestros profesionistas, usted la trae con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está su escrito? No su tesis, no. Ese es su último trabajo escolar. Sus escritos ya como profesionista. ¿Dónde están? Quiero leerlos, hermanos. Algo que me instruya, ¿no? Para que cuando yo diga, el biólogo esto, es que yo leía a uno de ustedes de biólogos, etcétera. ¿Dónde están? ¿Me los enseñan? Entonces, ven, hermanos, ¿qué vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué nieto va a poder decir? Este libro lo escribió mi abuelita. ¿Quién? Entonces vean, hermanos, ¿cuánto compromiso tenemos? ¿Sí? Vean todo lo que tenemos encima de nosotros. Finalmente, hermanos, en sus 50 años, el seminario Princeton se acordó de estas palabras: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
que entonces quiso celebrarle un reconocimiento de sus 50 años de enseñanza. ¿Sí? Pero ojo, ese reconocimiento fue para él. Pero no dijeron, bueno, vamos a juntar de una vez el cumpleaños de su abuelita, el cumpleaños de su nieto, el cumpleaños de etcétera, vamos a, de una vez el día de San Crispín, el día de todos los muertos, y vamos a juntar todas las fiestas. No, hermanos, a ver, díganle ustedes eso a su hijo. Mira, vamos a comprarte tu pastel de cumpleaños y vamos a, de paso, a celebrar el cumpleaños de tu abuelita, el cumpleaños de tu tía, el cumpleaños de tu primo. ¿Hacemos eso? Lo siento por los que nacieron el 24 de diciembre, ¿verdad? El 31 de diciembre, ¿verdad? Ni modo, o sea, pues ahí les tocó. El 10 de mayo, las mamás, ¿verdad? Ok, bueno. Pero Princeton no fue ingrato. Princeton recordó a su maestro, ¿sí? Y entonces le celebró sus 50 años. Pero, ¿sí?, el pueblo de Princeton también tenía gratitudes, porque los hijos, los ciudadanos de ese lugar, fueron connotados líderes de Estados Unidos. Como se dice, de los egresados de la Academia de Ginebra, el renombre que obtuvieron en Europa. Ese día, todas las tiendas, todos los negocios cerraron. El campesino dejó de barbechar. El herrero dejó de... ¿Se llama herrar? No, soy muy feo, ¿verdad? Pero es la palabra correcta, ¿verdad? Dejó de herrar, sería, etcétera, etcétera. Princeton se paralizó comercialmente hablando. Todos acudieron al reconocimiento por su labor teológica. Fue una celebración de todo el pueblo, hermanos. Concluyendo, sí, es lo que debería de ser mejor, ¿no? Charles Hodge murió el día 19 de junio de 1878. Recordamos el día, la fecha de la muerte de nuestro padre, de nuestra madre, los que hemos experimentado eso, hermanos. Pero otra cosa, la vacante que dejó Hodge la ocupó, ¿cómo dice aquí? Iker Velázquez. ¿Cómo dice? No, perdón. La vacante la ocupó Archibald Alexander Hodge. ¿Quién era? Su hijo menor. ¿Sí? Su hijo menor. Archibald Alexander Hodge fue otro típico hombre de Princeton, digno sucesor de su padre. Y este día el Señor le dijo: bien, siervo fiel, ¿sí? Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y el Señor lo llamó a su seno. Estas son las vidas de estos hombres que entregan su vida por su oficio, por su vocación. No estudian para ganar y comer, iba a decir otra palabrota. Estudian para servir a su prójimo. Eso es lo que deben entender, jóvenes. ¿Sí? Que todo lo demás, como dice la Escritura, que primeramente por el reino y todo lo demás viene, ¿qué? Mírenme. Si no fuera cierto, yo estuviera flaco, mucho más flaco que muchos de ustedes. Pero vean cómo el Señor es fiel. Entonces vean, hermanos, todo lo que necesitamos, lo que necesitamos ser. Hermanos, bueno, tal vez a nosotros no nos toque, no podamos llegar a ser ni siquiera la punta del dedo gordo del pie de uno de estos hombres. Pero eso no es excusa para que nosotros pongamos corazón, correspondamos energías a la labor que estamos haciendo. Acuérdense de una mujer. No nos dice que haya sido alguna
excelente profesionista o algo por el estilo. Una mujer pecadora llegó con Jesús, le derramó un alabastro de perfume, le lavó los pies al Señor con sus lágrimas, se los enjugó con sus cabellos. Y los teólogos dijeron: quiten a esta mujer que no estorbe al maestro. Y el Señor le dijo: déjenla, lo que ésta hizo quedará escrito para muchas generaciones. Ustedes, hermanos, pueden leerlo en Lucas y ya recordarán de quién se trata, ¿sí? Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Y entonces, vean ustedes lo que dijo el Señor, ¿sí? Que quedaría escrito. Y hasta la fecha lo podemos seguir leyendo. ¿Se hablará así de nosotros? ¿Se hablará así de nuestros hijos? ¿Se hablará así de nuestros nietos? ¿Cuánta responsabilidad hay en sus hombros? ¿Cuánta responsabilidad hay en nuestros hombros? Solo nos queda una alternativa, hermanos. Ante las Escrituras solo hay una alternativa: obediencia. Obedezcamos al Señor, y aunque modestamente ocupemos nuestro lugar, desarrollemos lo que el Señor nos ha dado ahí donde Él nos ha colocado. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bondad, tu misericordia, tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque levantaste a estos hombres y a estas mujeres, estas madres que dedicaron a sus hijos su vida, su fe, su testimonio, su trabajo, para que estos hombres fueran unos fieles profetas tuyos, y de esta manera tu poderoso evangelio llegara a nuestra patria y llegara a nuestras vidas. Bendito seas, Señor. Nosotros como padres tenemos que pedirte perdón, porque en muchas cosas hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, y muévenos con el poder de tu Espíritu y de tu palabra, para ser un ejemplo y reto de fe para nuestros hijos. Señor, yo, mi hermano, mi hermana, yo, Padre, mi hermana madre, y cada uno de los padres y madres que están aquí, te ofrendamos nuestros hijos, los traemos a tus pies, y te decimos: Señor, toma nuestros hijos para tu reino y úsalos para tu gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a responder a este mensaje entonando la alabanza: siervos de Jesús, hombres de verdad, la número 288 en nuestro himnario. Bandera,
Tomen su lugar, por favor, hermanos. Vamos al ofertorio.